Hermanos, Dios los bendiga, bienvenidos a un segmento más de Meditación y Befi, Caminando por Fe. Es una bendición estar con ustedes para ver esta pequeña serie titulada Escogiendo lo Mejor. Hemos visto, ¿verdad?, cómo nosotros somos llamados a escoger la buena parte, cómo necesitamos nosotros estar dispuestos, ¿verdad?, a entender y a tomar en cuenta a Dios en cada una de las decisiones en las que nos enfrentamos día con día. Hemos mirado, ¿verdad?, ejemplos de personas en la palabra de Dios que han tomado decisiones y la forma en la que tomaron esas decisiones les dio, ¿verdad?, el hecho, o les trajo como resultado o el fracaso o el éxito. Hemos mirado a Lot, cuando él escogió, ¿verdad?, con su tío Abraham, escogió con la vista, escogió siguiendo los deseos de sus ojos. Él fue impetuoso, él no tuvo paciencia al decidir. Y como no tenía paciencia y no tenía sus principios, sus prioridades en orden, él no solamente puso en juego su vida, sino en juego también a su familia, y terminó perdiendo, ¿verdad?, todo lo terminó perdiendo. También miramos el día de ayer cómo Jacob era un hombre que decidía buscando atajos. Puso como prioridad en su vida la deshonestidad, puso como prioridad en su vida el engaño. Y como él también fue engañado, como él también ese camino de maldad, ¿verdad?, lo llevó por una espiral descendente, hasta que en un punto él dijo, ya no puedo más, mi vida está en juego, mi familia está en juego. Y él tuvo la oportunidad de redención, él sí tuvo una oportunidad de redención y él aprovechó esa oportunidad y se redimió allá en Génesis 32, ¿verdad?, cuando fue cambiado su nombre por Israel y mirábamos, ¿verdad?, que cojeaba de su muslo como una prueba, ¿verdad?, una muestra de que ahora era un hombre diferente porque había tenido un encuentro con Dios. Y el día de hoy vamos a mirar un ejemplo un poco diametralmente opuesto, mejor dicho, de una decisión correcta y también hecha en el momento, pero alguien que tenía los principios bien fundados y bien profundos en su corazón. Y este es José, el hijo de Jacob. Génesis 39, del 7 al 9, nos habla de esta historia. Dice: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Miramos a José ahora como un ejemplo de tomando decisiones con el temor de Dios. Decisiones con el temor de Dios. José, en realidad, hermanos, estaba en una situación muy complicada. Había sido traicionado por su familia, había sido traicionado por sus propios hermanos, quienes lo habían vendido, habían engañado a su padre diciendo que José había muerto. José había sido tratado como un esclavo y ahora está en una tierra ajena con gente que no conoce y cualquiera podría en realidad renegar y aprovechar, ¿verdad?, cualquier oportunidad ya a manera de venganza, ¿verdad?, ante Dios, para tirarse al pecado, para una vida, ¿verdad?, ya desperdiciada. Pero José no fue así. José entendía sus principios, José entendía su fe, tenía sus convicciones bien firmes en su corazón. Dice la palabra de Dios ahí en el capítulo 39, los primeros versículos, que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano, porque él había puesto a Jehová en primer lugar en su vida. Pero ahora estaba en esta situación. Una mujer muy hermosa le ofrece, ¿verdad?, pasar una noche con ella, tener relaciones con ella. Y José estaba en una situación en la que él estaba a cargo. Él podía hacer todo lo que él quisiera, podía mandar a los siervos afuera. De hecho, en la situación no había nadie ahí, no había testigos que pudieran decir nada, no había alguien que pudiera quejarse. Ella misma era la que le había propuesto. José ya era un hombre, entonces la oportunidad perfecta para salirse con la suya estaba servida. Pero José entendía quién era su Dios. Y él sabía, ¿verdad?, que estos deseos de la carne, así como también lo dice 1 Juan 2, 16,
Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, no provienen de Dios. Entonces, José no se dejó guiar por los deseos de su carne. Por seguro, él podía tener esos deseos satisfechos rápidamente, pero él no se dejó guiar, ¿verdad? Por sus deseos, sino se dejó guiar por el temor de Dios. Dice ahí la palabra en el versículo 9, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Él entendía que no era contra Potifar, aunque sí era directamente con él. Él entendía, ¿verdad?, que no era contra sus padres, que no era contra esa persona, nada más, sino que principalmente era contra Dios. ¿Cómo necesitamos, hermano, tener nosotros temor de Dios presente en nuestra vida para tomar decisiones? Muchas veces tomamos decisiones sin consultar a Dios, mucho menos tenemos el temor de Dios presente en nuestra vida. Eso que nos indica, no, eso a Dios no le agrada, no, eso a Dios no le gusta, eso te pone en una situación desfavorable ante Dios, estás arriesgando tu comunión con Dios, estás arriesgando tu asistencia a la iglesia, estás arriesgando tus ministerios, estás arriesgando tu familia a tomar esa decisión. Todo eso, ¿verdad?, involucra el temor de Dios en el que nosotros tomemos a Dios en cuenta y que permitamos que Él nos dirija, ¿verdad? Que tomemos decisiones no basados en nuestros deseos, sino en lo que a Dios le agrada y en lo que a Dios le desagrada. Dice la palabra de Dios en Proverbios 8:13, el temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. El temor de Jehová es aborrecer el mal. ¿Cómo necesitamos en realidad nosotros tener temor de Dios? Porque cuando tenemos temor de Dios vamos a aborrecer el mal y por ende no tomaremos decisiones que nos lleven al mal, que nos lleven al pecado. También nos dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 16, versículo 6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Qué interesante, ¿verdad? Que lo que hizo José corrió, no le importó dónde estaba, no importaba que ella se había quedado con su ropa, ¿verdad? Sino que él salió corriendo, dijo, mejor aquí huyó que aquí murió. Decidió escapar, porque el temor de Jehová es apartarse del mal. Los hombres que tienen temor de Jehová, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Un hombre, ¿verdad?, una mujer que tiene temor de Dios en su vida no va a tomar decisiones que le acerquen al mal, que le acerquen al pecado, que pongan en jeopardy, que pongan, ¿verdad?, su relación con Dios en una posición inestable. No. Un hombre, una mujer que tiene temor de Dios no va a tomar decisiones que lo aparten de Dios, sino va a tomar decisiones que lo acerquen a Dios, tomando en cuenta a Dios. No decisiones que lo acerquen al pecado, sino decisiones que lo acerquen a la santidad. ¿Cómo necesitamos tomar decisiones con el temor de Dios? Dios les bendiga.